El objetivo de hoy, esta hora se nos va normalmente muy rápido, es estar una hora hablando acerca de tres temas que son muy picantes. ¿Por qué? Yo lo titulé, esta reunión, esta charla la titulé La verdad sobre los créditos de vivienda, lo que tu banco jamás te dirá. ¿Por qué? Porque es que no es trabajo de los bancos. La educación financiera es trabajo nuestro. Entender el sistema, jugar con el sistema, tener esos conocimientos, eso no es deber de los bancos. Ellos no nos van a enseñar nunca cómo ahorrar, de verdad. Eso ya nos toca a nosotros. Y de eso se trata todo esto. Cosas que a veces eh, no sabemos que se pueden hacer, ¿sí? Que lastimosamente no entendemos de pronto las implicaciones y simplemente estamos en el sistema, viviendo el sistema, pagando una cuota que consideramos cómoda, apropiada, que es la que creemos que podemos pagar, sin darnos cuenta mucho en lo que va a suceder en el futuro. Entonces, esta charla es una charla medio educativa, medio polémica, entre comillas, pero que lo que busca es que ustedes puedan tener argumentos para tomar decisiones con su futuro financiero. Entonces, ¿de qué se trata todo esto? A ver, son cuatro temitas, básicamente. Primero les presento brevemente mi empresa, luego hablamos acerca de los beneficios de la ley de vivienda, luego hablamos acerca de los abonos a capital y por último vamos a hablar sobre el comportamiento del VR y lo vamos a desglosar de una manera que yo creo que solo yo lo desgloso así, con casos reales, con análisis diferentes. Entonces, les reitero que nuestra intención hoy es que participen, si tienen preguntas, bienvenidos, o sea, porque la idea de hoy es, no es que me dejen hablando sola, sino que me cuenten sus casos, sus opiniones y sus historias. Mi nombre, Lina María López, vivo en la ciudad de Manizales, llevo 7 años con sus finanzas, una empresa que está fundada desde el 2012, exclusivamente dedicados a esto, a ayudar a las familias a mejorar sus créditos de vivienda, a mejorar lo que van a terminar pagando por sus viviendas. Y pues siempre les cuento que vamos a todas partes, empresas, colegios, instituciones, parques, alcaldías, gobernaciones, donde nos dejen, allá estamos. A veces hasta donde no nos dejan. ¿Con qué intención? Con que la gente sepa cuánto va a terminar pagando por su deuda, que la gente tenga claro que hay otra forma de pagar, de utilizar el sistema financiero. Mi meta es que las personas que entran a mis charlas, participan en nuestras actividades educativas, piensen no en el presente. Los colombianos y los latinos somos muy pegados a vivir el presente. No tengo plata, por ejemplo, pero no, de pronto la invitación es a pensar más en el futuro. ¿Cómo puedo? ¿Qué puedo hacer? ¿Cómo puedo mejorar las cosas para tener un futuro mejor? Y lo que van a ver ustedes hoy son cambios muy posibles, muy inteligentes, que van a permitir optimizar el presupuesto de la familia. O sea, no son cosas locas, difíciles, complicadas, sino son cosas que normalmente están en la capacidad de todas las familias. Ahora, siempre los invito a pensar en qué sueños son los que quieren hacer realidad. ¿Por qué? Porque el sistema no hay que amarlo, el sistema hay que usarlo a nuestro favor, a favor de nuestra familia. Los bancos tienen ya de su mano un montón de ganancias, requisitos como ellos quieran, plazos como ellos quieran, tasas como ellos quieran. Digamos que hay una ley que medianamente los limita y la ley 546 les colocó algunos límites, pero igual, ellos tienen la sartén por el mango, ellos ya ganan mucho. Imagínense que somos el único país en el mundo que tiene un sistema en VR, que tiene un sistema de financiación de crédito basado en la inflación. Es decir, sí, soy una detractora oficial de la ignorancia financiera, de que seamos borregos del sistema y trabajemos para pagar intereses. Yo creo que uno debe pagar intereses, lo justo, pero también debe apalancarse para cumplir otros sueños. Cada peso que una familia se ahorra es un peso que va a poder invertir en otra propiedad, en un vehículo, en la universidad de los hijos, en un negocio, en vez de dejárselo a los bancos. Y de eso se trata todo lo que vamos a hablar hoy, de que este negocio que nosotros le proponemos a la gente es el mejor negocio que van a poder hacer. Mm,
Pregunto, de los 11 que están en sala, ¿quién antes de haber conocido a sus finanzas lo habían llamado de su banco, le habían mandado una carta, le habían dicho que existía la ley de vivienda 546? A nadie, ¿cierto? A ver, yo miro el chat. Juan David dice que nunca. Esta pregunta parece tonta, pero no lo es. Lastimosamente, los bancos nunca van a decirle a la gente, acójase a la ley de vivienda. ¿Por qué? Pues porque no es trabajo de ellos, vuelvo y lo digo. Esa ley es la que permite ciertas cosas. Por ejemplo, antes de esta ley, uno no podía vender cartera. Nacía en un banco con unas condiciones y le tocaba quedarse ahí hasta finalizar la deuda. ¿Sí? Ahora nos podemos ir al mejor postor. ¿Quién me ofrece mejores condiciones? ¿Quién me da mejor tasa? Me voy. Chao. Ya no estoy amarrado a un banco. Eso sí, para vender cartera, tengo que estar bien calificado, tengo que ser buen cliente para el banco que me va a recibir y tengo que evaluar muy bien si es una buena jugada para mí. ¿Por qué? Porque si tengo subsidios en la venta de cartera, posiblemente me hagan renunciar a ellos. Quiere decir, si tienes una cuota de 800.000 pesos, 200.000 son el subsidio, ellos te dicen, vea, le voy a dejar la cuota en tanto, pero no le traslado ese subsidio. Es lo más común. A veces le trasladan el subsidio, a veces no. ¿Yo qué le digo a la gente? Matemáticas, simple. ¿Cuántas cuotas y de qué valor va a terminar pagando en el banco en el que está? ¿Cuántas cuotas y de qué valor va a terminar pagando en el nuevo banco? ¿Con o sin subsidio? Y ahí usted se da cuenta si es buen negocio, porque eso tiene unos costos, unos trámites, digamos que es un poquito como casi un nuevo crédito. Entonces, sí vale la pena vender cartera. Tengo muchas familias y en uno de los ejemplos de ahorita se los voy a mostrar que han vendido cartera 2 y 3 veces a lo largo del crédito. Eso hace que haya ahorros de 5, 10 millones, 15 millones, pues depende mucho de las características del crédito, pero sí es un buen negocio. Ya no nos tenemos que quedar casados con un solo banco. A ver, yo miro el chat. Yo les sugiero que me hablen si tienen preguntas. John, tampoco habías escuchado nunca, perfecto. Si tienen preguntas, es mejor que me interrumpan, porque yo me siento en la palabra y eso es mejor dicho. Derecho a la información del crédito. El derecho a la información del crédito es un gran derecho que nos dieron a partir de esta ley, porque ahora el banco está obligado a decirnos qué le debemos, por qué se lo debemos, cómo me lo va a cobrar, si ven un valor que no reconocen, si ven una aplicación de algo, el banco está obligado a explicarte qué es lo que te está cobrando, por qué te lo está cobrando y hasta cuándo te lo va a cobrar. Y si tú ves alguna anomalía, ya no es lo que ellos digan, está Superintendencia Financiera y otros recursos, ¿sí? Esto no pasaba antes. No sé cuántos viejitos o jovencitos hay aquí, pero antes lo que el banco dijera, eso era lo que era. Y uno decía, pero estos 30.000, estos 50.000 pesos, ¿qué? No, ahora todo tiene que estar claro, ¿sí? Yo los invito a ejercer ese derecho. ¿Cómo? Analizando su extracto todos los meses. Cada que llegue el extracto, cuánto está haciendo a capital, cuánto está haciendo a interés, tan, 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 tan. Todo bien desglosadito. El derecho a elegir la aseguradora, eso es importante. El seguro cubre la deuda. Empecemos por ahí. O sea, el seguro no te cubre tu vida, tu incendio, tu terremoto si los llegaras a tener. Cubre lo que les debes a ellos, pero no se lo tienes que pagar a ellos. Ellos son intermediadores en ese proceso. Ellos ganan comisión por ese proceso. Si tú ves que es buen negocio pagarle ese seguro a otra entidad financiera externa, muy seguramente te vas a ahorrar un 20, un 30, un 50% pagándolo anualmente. Entonces, ese también es un beneficio de la ley de vivienda. Hay dos beneficios que nosotros usamos en sus finanzas y que le enseñamos a la gente a usarlos. Derecho a aumentar o disminuir el plazo. Y aquí tengo que hacer una anotación. Yo llevo 7 años trabajando en esta empresa y desde hace 3 meses me tocó cambiar una frase. Y es que el derecho a aumentar el plazo que dice la ley de vivienda genera calificación negativa. No reporte negativo, pero sí calificación negativa. Si yo no estoy en capacidad de pagar la cuota y le digo al banco que me baje la cuota y me aumente el plazo, el banco dice, sí, yo le hago eso porque están obligados por ley.
pero automáticamente me colocan una banderita roja diciendo que yo no tengo capacidad de pagar y el día de mañana que yo quiera acceder a otros servicios, me van a decir que no tengo la capacidad, que no estoy bien calificada. Entonces ya no recomiendo que nadie haga eso, porque en realidad para mí no tiene sentido. Y para las personas que me asesoraron tampoco tiene sentido, pero es lo que pasa en la vida práctica. Disminuir el plazo, que es lo que nosotros hacemos, ya comprobamos que sube el scoring, efecto contrario lo de aumentar, mejora la calificación y te permite ahorrar intereses. Entonces, es lo contrario exactamente. Prepagar el crédito sin penalidad. Esto va muy unido del tema que les voy a mostrar ahorita. El que quiera leerse la ley le pide una copia al asesor que lo invitó, porque esa ley tiene 16 páginas con todos estos detalles. Pero el detalle que yo diría que es más importante que las personas comprendamos es ese, el prepago de la deuda sin penalidad. Explico, no es lo mismo pagarle intereses a 100 millones que pagarle intereses a 80. Si uno abonó 20 millones, el pago de intereses tiene que cambiar. Y los bancos, como les voy a mostrar a continuación, lastimosamente no recalculan el crédito. Te restan los 20, pero te siguen cobrando los intereses casi como si debieran los mismos 100, lastimosamente. Y la ley es muy clara. En caso de prepagos, bueno, de ese es el tema que seguimos. Antes de seguir de tema, me gustaría que me cuenten si hay alguna pregunta sobre lo que hemos hablado hasta acá y me den una oportunidad para abrir una ventana que está haciendo mucho calor. Cuéntame, por favor, ¿hay alguna pregunta hasta ahí? ¿No? ¿No hay preguntas? Listo. Entonces, la ley de vivienda básicamente lo que nos permite es, primero, ser más responsables con nuestro crédito y buscar optimizarlo y que los bancos no abusen de nuestro desconocimiento. ¿Listo? Si no hay preguntas sobre este tema, voy a continuar con el tema 2. ¿Por qué? Porque aquí se une el uno con el 2. Resulta que para poder hablar de abonos a capital tenemos que entender las variables que afectan un crédito, ¿sí? No es lo mismo que una persona deba 100 millones con una tasa del 10% a 15 años en pesos y que lleve pagados 2 años y que tenga subsidios a que una persona deba los mismos 100 millones pero a una tasa del 15%, 30 años en UR sin subsidios, completamente diferentes las condiciones y lo que va a terminar pagando. Entonces, ojalá, siempre que vayan a pedir un crédito, sea en pesos, no en UR. Si es en UR, es porque ustedes tienen la visión de pagarlo en menos de 5 años o en 5, en el menor tiempo posible. Pero si está a largo plazo y en UR, lastimosamente la proyección, como van a ver ahorita, es muy diferente. Teniendo en cuenta eso, no me van a comparar ninguno de los casos que les voy a mostrar con su caso, porque todo eso que les expliqué es para decirles que el monto, la tasa, el tiempo, el plazo cambia completamente la proyección a pagar. Pero me gusta mostrar casos reales porque eso es lo que yo prometo en esta charla, traerle casos reales para que ustedes puedan tener la realidad de lo que sucede. Tenemos acá una persona que prestó 400 millones de pesos, va en su tercera cuota y está debiendo 405 millones. Bancolombia tiene unas cosas administrativas que todavía no entiendo, pero bueno. El caso es que como la tasa de este crédito es tan alta, yo quiero que miren que tiene una cuota de 6 millones 500 y solo se le van 149.000 pesos al capital. Hágame el favor. ¿Por qué? Porque tiene una tasa de interés del 20.85. Imagínense uno pagando 400 millones de pesos al 20.85 anual. Lastimosamente, la tasa influye mucho, el plazo influye mucho y estos son 20 años pagando esa deuda. Ahora, ustedes van a mirar su extracto y van a identificar todos los valores, el monto, la tasa, el plazo, si tiene o no tiene subsidios, cómo están los seguros y cuánto se está yendo a interés. Todos los meses denle una miradita porque los bancos se equivocan bastante, no un poquito, bastante. Encontramos, por ejemplo, que no te están cobrando los seguros. ¿Y por qué? Ah, tal cosa. Y cuando menos piensas, tenga un montón de seguros ahí cobrados.
y lastimosamente esa retroactividad sí aplica para ellos. O que te están cobrando mal el abono a capital. Entonces, imagínate, pagas la cuota no te están descontando lo que te tendrían que descontar de capital. Entonces, es importante estar dándole una ojeadita. Ahora, ay, esperen que hice algo mal. Listo. Este gráfico que están viendo acá es la base central de toda la explicación que les voy a mostrar hoy. Entonces, aquí me tomo mi tiempo. Explico. Si un crédito es a 15 años, como está ahí, cada barrita de estas participa un año de cuotas. Es decir, un año, el primer año, lo azulito es lo que se va a capital, lo amarillito es lo que se va a interés. Segundo, tercero, cuarto, quinto. Por allá en el noveno año se va la mitad capital, la mitad interés. Quiere decir esto, que la persona los primeros 9 años de 15 pagó casi todos los intereses que le iban a cobrar por adelantado. Ese es el motivo por el cual lo que nosotros hacemos y lo vendemos a la gente tiene que ser lo más rápido posible, porque lastimosamente cuotas que ya pagaste ya no las podemos recuperar. Podemos trabajar a partir del momento en que empieza nuestro servicio. Entonces, si una persona hace abono a capital, el banco le dice, claro, yo le quito azul, porque usted me está abonando a capital, yo le voy a quitar azul. Y le quita azul de acá. ¿Cuál es el beneficio de eso? Sobre esa explicación, ¿hay alguna pregunta, duda, inquietud o ya todos sabían eso? Ese se llama el sistema francés. A mí tanto silencio no me gusta porque siento que estoy muy rápido o muy despacio o que no me estoy haciendo entender. Cuéntenme a ver. ¿Vamos bien? Imagínense que yo no tuviera sonido y ustedes no me dijeran nada. No, pero yo creo que estamos bien. Sigamos. Ah, aquí tengo chat. A ver, el chat dice, perfecto, increíble, ok, listo. ¿Qué sucede? Que nosotros cuando hacemos el proceso que les voy a mostrar ahorita, lo que hacemos es que el banco recalcule el saldo de la deuda y empiece a llevar más dinero a capital desde ese momento, pero que quite intereses es de acá, no de acá. ¿Sí? Entonces, por eso con muy poquito cambio logramos mucho impacto. Eso se entiende mejor con ejemplos, pero sí necesitaba que vieran el cuadro y lo comprendieran, porque ahí es donde está el gran problema. Ay, me faltó decir una cosa muy importante acá. Si esto es a 15 años, imagínense cómo es a 20 y cómo es a 30. La cantidad de amarillo contra la cantidad de azul. Obviamente, 15 millones no pagan los mismos intereses de 20 o de 30. Paga mucho más amarillo. Listo. Abonos a capital. La ley es muy clara. La ley 546 en el capítulo quinto, artículo 17, numeral 8 dice, los créditos podrán prepagarse total o parcialmente en cualquier momento sin penalidad alguna. En caso de prepagos parciales, el deudor tendrá derecho a elegir si el monto abonado disminuye el valor de la cuota o el plazo de la obligación. Esto es fundamental entenderlo. Va de la mano con lo que les dije ahorita. No es lo mismo pagarle intereses de 100 millones que a 80. Si la persona hizo el ejercicio de abonar los 80, le disminuyeron del saldo, pero además se debe ver reflejado o en disminución de cuota o en disminución de plazo. Y aquí es donde vamos a ver, y ustedes me van a ayudar a decidir, si es buen negocio hacer abonos a capital, teniendo en cuenta lo que hacen los bancos con esos abonos. Caso 1. Este primer caso es de un cliente que se llama Israel Espejo. Los que quieran entran a la página web de nosotros, buscan el testimonio de Israel Espejo, ahí está él mismo contando su caso. Él tenía una deuda que en ese momento era de 123 millones, paga 1.790.000, le faltan 158 cuotas. Ojo, hagan cuentas conmigo, acuérdense de los números, 1.790.000, le faltan 158. Tuvo la brillante idea de hacer una bono de 50 millones. Pidió disminución de plazo. ¿Cuántas cuotas creen ustedes que debería quitarle el banco a una persona que debe 123 millones, paga cuotas de 1.790.000
si abona 50 millones. Hagamos esa conversación ahí por el chat. Si yo divido 50 millones, hoy lo estoy haciendo diferente, 50 millones dividido 1.790.000 da 27.9. O sea, si se las quitaran completas, capital, interés y seguros, le tendrían que quitar 27 cuotas de 158. Lo que están diciendo los caballeros, John, lo que dice John, el 49, el 40%. ¿Por qué? Pues yo estoy de acuerdo con John. Yo le pagué más del 40% de lo que le debo, quíteme el 40% de las cuotas. De 158 cuotas que debía, el 40% hubieran sido 63. Vamos a ver qué hizo el software del banco. Para no decir que fue el banco, fue el software. Acá tenemos la cuota, dice que debe 152. Quiere decir que este señor estuvo 6 meses peleando con su banco hasta que encontró los de sus finanzas. 152. Dice que la cuota vale 1.750.000 y dice que el saldo es de 70.300.000. ¿Qué quiere decir? Si le restaron los 50 del saldo, no le quitaron ninguna cuota, porque aquí dice que va en la 28 y le faltan 152, pero le bajaron 40.000 pesos la cuota. No perdamos eso de vista. 40.000 pesos menos de cuota por 152 cuotas, 6.080.000 pesos menos va a pagar. ¿Ustedes hubieran abonado 50 millones para que les baje 6.080.000 el valor a pagar? Yo no. Él peleó 6 meses para que le arreglaran eso, nunca se lo arreglaron, pero se encontró con un asesor de sus finanzas, que cuando hicieron el análisis le dijo, si usted no hubiera hecho el abono, hubiera pagado 282 millones, ¿sí? Pero hizo el abono y el banco le está cobrando 6 cuotas que ya pagó, 152 que le faltan y 50 que abonó, va a pagar 326 por haber hecho el abono. Y voy a ser súper clara, este señor iba a terminar, me toca devolverme para que se den cuenta por qué soy tan enfática en el gráfico, como él debe 70, él iba a terminar antes. O sea, él sigue pagando sus cuotas, sus cuotas, sus cuotas y llega por acá y se le acabaron los 70 millones. Sí iba a terminar antes la deuda, él no iba a pagar 152 cuotas. Pero ¿cuáles iba a ahorrar? Un poquito de estas, de las últimas, cuando extinguiera el saldo. ¿Sí? Porque entonces a mí hay gente que entra muy cuaderno, muy pegada al cuaderno y me dice, no, eso no es así, no sé qué. Sí, yo lo entiendo, pero es que ahí dice 70 millones, dice 152 cuotas. Eso fue lo que hizo el software. Nosotros le mostramos unas opciones. Le dijimos, señor Pepito, no, Israel se llama él, le llama Pepito. Si usted se queda como está, le quedan 151 cuotas de 1.750.000, 264 millones. Un poco más, un poco menos, no sabemos cuándo extinga ese saldo de 70. Pero si quiere, y él quiso, 31 cuotas de 2.800.000. Quiere decir que usted terminaría pagando 86.895.000 pesos. ¿Qué quiere decir esto, amigos? Que el abono quedó bien aplicado al nosotros hacer la reducción. ¿Por qué? Nuestro proceso de reducción consiste en que estos 70.393.000 no se paguen en 151 meses, sino que se paguen en 31. Al pagarlos en 31 y que la cuota le quede 2.800.000, termina pagando 86.895.000. Se quitó de su mente, de su plan financiero, de su futuro, 177 millones en intereses y 120 cuotas menos. ¿Hasta ahí vamos bien? Llega el extracto y ahí se ve, 31 meses. Si usted coge 4.442 y le quita el 1.747.000, ve, ay, vean, le habían bajado 3.000 pesos más la cuota. Ve que quedó de 2.800.000, ¿sí? Israel pues tan contento quedó que ya terminó de pagar la casa, mandó el video de testimonio, todo quedó perfectamente. A ver, yo miro el chat. Listo, John.
Vamos a devolvernos. Me gusta tu pregunta y te voy a responder. Supongamos que este cliente no hubiera podido tomar esta cuota de 31. Acordémonos que este señor hizo un abono de 50 millones, pero imagínate que solo con 73.000 pesos más hubiera pagado 100 millones y se hubiera demorado 55 meses. Es decir, por haber hecho el abono de capital y por haber aplicado después la reducción, podía llevarlo a 55 meses en vez de 151, solo ajustando 73.000 pesos. Y hago una aclaración muy grande. Los ejemplos de una persona que hizo un abono capital no son iguales a los que les van a presentar a ustedes si no han hecho un abono capital, obviamente, ¿cierto? Pero la aclaro porque a veces uno como que piensa diferente, ¿sí? En el caso de este señor y en todas las propuestas que les vamos a mostrar, siempre les damos opciones. La idea es que la familia mire hasta dónde puede apretar el presupuesto un poquito o mucho para mejorar el futuro financiero, teniendo en cuenta que plata que no se ahorren ustedes, plata que se queda al banco, pero al banco hay que pagarle. Ahora, este es el caso de Israel, ya quedó claro. Voy a mostrarles otro caso. Les recuerdo que el tema del que estamos hablando es abonos a capital, solo para mostrarles lo que hace el software del banco, teniendo en cuenta que el banco pues, tiene un contrato con nosotros somos clientes de ellos. Va en la cuota 2 de 180 y paga cuotas de 1.071.000. Para que no digan que le tengo bronca a un solo banco, este es otro banco. 100 millones está aquí la deuda, dice que pagó 20 millones y quedó con un saldo de 81, o sea, sí le restaron los 20. Pero cuando va y mira el mes siguiente, paga la misma cuota y tiene el mismo plazo. A este niño le bajaron ni siquiera los 40.000 pesos. Nada. 5 meses después, nada. Aquí estamos, cuota 5, 1.071.000, le faltan 176. O sea, aquí no pasó nada con los 20 millones. Hasta que llegó a sus finanzas. Y aquí sí se ve que y este es un caso que explica lo que estaba diciendo ahorita John. Le dimos una opción, suba 15.000 la cuota o suba a 113 o suba a la 244. ¿Cuánto la quiere subir? ¿Cuánto se quiere ahorrar? ¿Sí? Y les recuerdo, esto de 15.113 y 244 es muy pequeñito, pero es porque esa persona ya había abonado 20 y no se los habían aplicado bien. Aquí quedó corregido ese mal abono. Ahorita miramos casos de gente que no ha abonado, pero puede tomar una reducción con 3 opciones de cuota. ¿Tendré alguna pregunta? A ver, yo miro. Héctor, no es error del banco. O sí es error del banco, pero no es error. Explico. No le hicieron, le bajaron los 20 del saldo. Si ellos van a superintendencia, dicen, ah, no, es que esa señora no seleccionó ni disminución de cuota ni disminución de plazo. Y a uno 20. Y sí le restaron los 20 del saldo. Por eso, cuando yo empiezo este tema, siempre les digo lo que hace el software del banco con el abono, lo que hace en automático. Ahí viene la diferencia entre hacerlo en automático con el banco o contratar unos expertos para que hagan cualquier proceso. Nosotros sí sabemos qué exigir, ¿sí? También, Héctor, por eso también comencé esta charla diciéndoles que, que es deber nuestro enterarnos, informarnos y educarnos financieramente. Igual a esta persona, al igual, porque el caso de la de los 20 millones lo conocí personalmente en Medellín, el otro no lo conozco personalmente. Esas personas fueron muchas veces al banco a reclamar y mandaron documentos a superintendencia y todo, y ahí no hubo nada que hacer. Como dice el dicho, pelea de toche con guayaba madura. Ahora, voy a mostrarles el caso 3 porque estos dos son de antes de la pandemia. Este es de este año y este lo muestro para que me ayuden a hacer el mismo análisis que les puse con el primero. Si una persona debe 60 millones, se los prestaron al 17.35 de interés y se comprometió a pagar 120 cuotas, ¿sí? Cuando uno necesita un crédito a la tasa que se lo den, ¿cierto? Paga cuotas de 1.072.000. O sea, hagamos la cuenta.
60 millones le prestaron y se comprometió a pagar 120 cuotas de 1.072.000. Abonó 15 millones. Si usted abona 15 millones debiendo 60, ¿usted cuánto espera que le quiten de cuotas? Porque pidió reducción de plazo además. En el caso de esta señora, acá se ve que abonó los 15 millones a capital, el banco se lo dice, se los acepta como un abono a capital, se ve que, pero dice 118 meses y el crédito era 120. ¿Qué hizo el soporte de este banco? Con ese abono de 15 le quitó dos cuotas de 1 millón. Ahora, el saldo en este momento, en esta cuota, en la 108, está en 42.460. Antes era 57 millones. Les voy a mostrar otra cosa. Espérenme un segundo. Cambie. Acá vemos la cuota que sigue, la 107. Pendiente, pues. Le bajó 4.000 pesos más la cuota. Ese fue el resultado de sus reclamaciones, porque sus 15 millones ella no los veía aplicados justamente. Entonces le bajaron la cuota de 1.071.000 a 1.068.000. Y después se la bajaron otro poquito. Ahora, les muestro el plan de pagos. En la cuota 12 dice abono extra para reducción de plazo. Debía 57.460, quedó debiendo 57.460. Sí le bajaron los 15. Después de que peleó, porque primero no le habían bajado los 15, le habían bajado menos y se han llevado una plata de interés. Pero la señora había pasado por charlas de estas y estaba enterada y dijo, me quita todo a capital. Pero igual, la aplicación que le hizo el banco de los 15 millones no fue la que tenía que ser. Ahora, después de todo, acá se ve cuota 106 y le bajaron 1.000 pesos más la cuota. Eso es lo que le falta por pagar. Cierto que si uno abona 15 millones y debe 60 y son 120 cuotas, uno quiere que le quiten. Es más, por mera lógica, 15 cuotas de 1 millón. Eso es lo que pagó adelantado si se las cobran completas. ¿Cierto? ¿Me hice entender con mis ejemplos, amigos? Viviana, Sí, disculpa es una claro. pregunta. Antes de seguir pagando esta tasa de interés tan alta, ¿no es mejor pedir compra de cartera a una menor tasa de interés y ahí sí organizar los pagos y seguir las útiles opciones que nos está presentando? Viviana, este caso eh, llegó a nuestras manos cuando las tasas de interés estaban altas, cuando no había tasas bajitas. Entonces, la señora buscó una solución y el abono y todo esto porque no había opciones. Gracias a Dios, en este momento hay más opciones. Y sí, la derecha es la que tú acabas de decir muchas veces. Depende de si la persona tiene la capacidad de mostrar ingresos. Explico. Este banco es caja social. Bueno, un banco amigo que le llaman. En este caso, nosotros para hacer este proceso no necesitamos demostrar ingresos en Caja Social y en Bancolombia. Si la señora para vender cartera está reportada o tiene deudas o no tiene cómo demostrar los ingresos, solo tendría esta opción para tomar, para mejorar su crédito, ¿sí? Pero igual, yo a ella, en este caso solo les estoy hablando del abono a capital. John, lo que nosotros hemos evidenciado, yo no lo afirmo y por eso viene el último ejemplo, en el último ejemplo les digo yo que le sugiero a la gente que haga para mejorar esos abonos a capital, ¿sí? No es que no los hagan, es que los hagan con conciencia y no confiados de que el software del banco los va a aplicar, sino sabiendo lo que van a esperar. Entonces, esto está más lento. Bueno, este análisis de este yo creo que ya quedó claro. Ahora veamos, esta era la propuesta si esa persona no hubiera hecho el abono, ¿sí? Les muestro, si ellas no hubieran abonado los 15 millones y cuando tenían una deuda de 58.900 hubieran tomado nuestro servicio, miren, con 160.000 pesos mensuales se quitaban 2 años, con 257 se quitaban 3, sin necesidad de hacer el abono de 15 millones, llevando solo 250.000 mensuales, aparte de la cuota. Sí, esa es como la comparación entre abono inteligente, abono a capital. Ya vamos a mirar otro ejemplo y les hago ahí un paralelo pequeño con el tema. Listo. Quiero dejar este caso porque quiero mostrarles el último. No, este es el penúltimo.
Quiero explicarles una mala práctica que tenemos muchos colombianos, ¿sí? Y es ir llevando cunchitos. Esta familia, pagando cuota de 858, llevaba todos los meses que podía 500.000 más, ¿sí? ¿Qué hace el banco con esos 500.000? Algunos bancos, si lo haces después de pagar tu cuota, te los llevan a capital. Pero si 10, 15, 20 millones, 50 millones no recalculan el crédito, 500.000 menos. Ellos no lo toman como un abono a capital. Entonces, siguen pagando las mismas cuotas y del mismo valor. Y no todo se va a capital, porque acá se ve que una parte se va a intereses. En algunos casos, en otros se va a capital, pero igual no recalculó, entonces va a seguir pagando la misma proporción de capital, intereses y seguros que si no hubiera llevado esos 500.000. Va a acabar antes con el saldo de la deuda, ¿sí? Pero sigue pagando los mismos intereses que si no hubiera hecho el abono. Entonces la recomendación es, si usted quiere extinguir el saldo, pero seguir pagando los mismos intereses, no hay problema. Puede hacer ese tipo de figuras a conciencia. No es buen negocio porque pues igual estás pagando intereses por una plata que no debes, que no es buena idea. Ahora, el último ejemplo, ay no, yo quité el ejemplo de esta presentación, se los voy a explicar. Si ustedes van a hacer un abono a capital, lo que deben hacer antes de hacerlo es decirle al banco, banco, póngame por escrito cuántas cuotas y de qué valor me quedarían si le abono tanto dinero. Y simúleme las dos opciones, con disminución de cuota y con disminución de plazo. Teniendo en cuenta lo que ustedes ya vieron, ustedes van a hacer el cálculo y van a decir, bueno, aquí me conviene más hacer esto o me conviene más hacer esto. Si ustedes ven que no les están aplicando correctamente, ustedes pueden reclamar derecho de petición. Solicito que me expliquen por qué solamente me están disminuyendo dos cuotas y digo que voy a abonar 15 millones. La ley de vivienda dice que mi dinero debe verse aplicado de manera tal, ta, 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 ta. ¿Me hice entender qué es lo que se debe hacer si se necesita hacer un abono? Antes de abonar, preguntar y si no, reclamar. ¿Sí me hice entender? Porque hay gente que tiene dinero de cesantías o ahorros, pero yo lo que les recomiendo es la mejor forma, la mejor garantía de que su crédito le quede súper bien aplicado o el abono le quede súper bien aplicado es, hace el abono y al otro mes hace la reducción con nosotros. Y así se asegura de que todo su abono quedó perfectamente recalculado en el tiempo, así sea con un abono chiquitico, una reducción chiquitica. Ya quedó calculado el crédito al saldo que tiene, para no arriesgarse a que el software del banco, y ojo, en mis 7 años, por eso digo que todos estos casos son las historias de mis clientes, tengo 50 más, pero pues muestro 3 nomás, o 4, he visto un abono bien aplicado y fue después de una pelea legal. De resto, todos los he visto, lo que yo digo al 60%, al 70%, al 50% o al 0%. Muy comúnmente los veo al 0%. La asesoría no tiene costo, John. Lo que tiene costo es el resultado y ya vamos a hablar de eso. Sigamos acá. Entonces, son tres conceptos diferentes. Abono a capital es tener un monto que supere 3 cuotas, es decir, si tu cuota es de 1 millón, un monto que esté por encima de 3 millones y pidas que te lo recalculen, ¿sí? Que te lo apliquen bien. Eso es el abono a capital de lo que hemos hablado. Otra cosa es el adelanto de cuota. Te vas a ir de vacaciones, dejas 3 cuotas pagadas, capital, interés y seguros, o dos, o una, o las que quieras. O si vas llevando, como el señor del ejemplo, de a 500.000, normalmente te va comiendo media cuota adelantada y terminas algún día. Y lo que vamos a ver en este momento es lo que nosotros llamamos abono inteligente. El abono inteligente es un ejercicio que nace de todo lo que mi jefe aprendido financieramente, porque él es un contador con especialización en banca y trabajo en bancos 20 años, para recalcular los créditos sin necesidad de tener que hacer abonos a capital. La meta en todos es la misma, pagar la deuda lo más rápido posible. Pero vamos a ver qué es más inteligente financieramente. En el caso de esta familia del ejemplo, pagaban cuotas de 1.076.000 y quedaron pagando cuotas de 1.555.000. El plazo antes era 199, el plazo después era 89.
La cuota antes era de 1.076.000, después de 1.500.000. ¿Qué quiere decir esto? Es como si hubieran tenido 42 millones, 89 abonos de 480.000. No los tuvieron que llevar juntos los 42 millones, pero nosotros logramos que eso le quitara 108 cuotas de su futuro, 108 cuotas de 1.000.000, sin llevar los 42 millones. ¿Sí? Este es un caso muy especial que tenemos, pues imagínense un 84% ahorrado. Normalmente los clientes se ahorran el 40, el 50% de los intereses, y para mí es un excelente negocio, pero pues este se ahorró el 84%. Ahora, acá tenemos, ese es el mismo, perdón, me quedó dos veces. Subir cuota para disminuir tiempo. Sí, Héctor, así funciona. La idea es subir la cuota de una manera que esté en la capacidad de la familia y que financieramente sea buen negocio. ¿Listo? Este es otro caso. Esta familia de 2 millones de pesos, solo se le iban 215.000 al capital y le faltaban 20 años. 240 meses de 2 millones, eso da 480 millones. Por 180 millones que debían, iban a pagar 300 en intereses. Se les propone el ejercicio. Y aquí quiero que vean, para los dos caballeros que me han estado hablando acerca de que muy alto, muy poquito, lo que sea, es a la medida de la familia hasta donde podamos, obviamente, ¿cierto? Pues yo no le puedo quitar a una cuota de 2 millones con 20.000 pesos de abono, no le hago nada. Generalmente es un 10, un 20, un 30% de la cuota, lo que la familia nos manifieste que está en capacidad. En este caso, con el 25% de la cuota, porque de 2 millones, esta familia decidió subirla a 2.500.000. En vez de pagar 476 millones, van a pagar 328. Y aquí es donde vienen las preguntas que yo siempre hago, para que ustedes tomen las propias decisiones, ¿sí? Si tuvieran 500.000 pesos y se comprometieran con ustedes mismos a ahorrarlos por 130 meses en una alcancía, recogen 65 millones de pesos. ¿Sí? Supongamos que son una familia muy juiciosa, muy de las poquitas que hay, que nunca descompleta los 500.000 y todos los meses los mete en la alcancía. ¿Qué puede hacer usted con 65 millones que le dé una ganancia de 147 millones de pesos sin hacer nada? Porque no tiene que arriesgarlos, no los tiene que meter a la bolsa, no tiene que hacer nada con esa plata. ¿Sí? Primero. Segundo, esos 65 millones solamente son adelanto a este capital que está acá. Esos 182 millones hay que pagarlos. La pregunta es si nos vamos a demorar 19 años, 12 años, 11 años o 10 años. Y por último, quiero preguntarles, ¿qué creen que hubiera pasado si esa familia hubiera llevado 65 millones de abono juntos a una deuda de 238 cuotas pendientes de 182 millones con cuotas de 2 millones? Si le hubieran quitado 32, sería adelanto de cuota. 32 completas, capital, interés y seguros. Mal hecho. No le hubieran quitado nada, muy mal hecho. Pero si le hubieran quitado por ahí 60 cuotas, hubiera quedado decente, ¿cierto? Nosotros le quitamos 108 cuotas sin llevar los 65, solamente llevando 500.000 pesos extra cada mes. Si ven lo bonito del ejercicio y por qué le decimos abono inteligente, es recalcular la deuda desde el comienzo. Entre más rápido, pues mejor, más rentable va a ser. ¿Alguna pregunta hasta aquí, mis amigos? Acá se ve que le quedó de 2.500.000, va en la cuota 124 pendiente, o sea, si le cumplimos con el plazo y ya se van en 776.000 al capital. Los 500.000 enteritos se van a capital. Terminé con mi segundo tema. Pregunta, dudas, inquietudes. Los que tienen crédito en pesos, si quieren, continúan con los 15 minuticos que nos faltan para hablar de VR. Igual para todos en este momento les cuento. Siguen en su mismo banco, conservan todos los beneficios, todos los subsidios, no necesitan duplicar la cuota, no necesitan hacer grandes abonos o capital, es lo que cada familia diga que puede hacer. Y la asesoría no tiene costo y no tiene compromiso. Los honorarios se miran en cada propuesta según el valor ahorrado, según unas condiciones que tenemos. Entonces, los invito a recibir la asesoría con la persona que los invitó y mirar qué se puede hacer en su caso. ¿Listo? Ahora,
Vamos a hablar sobre VR. Pregunto, ¿quiénes de los que están en sala tienen crédito en VR? John Sandoval, VR. ¿Quién más? Bueno, voy a contarles porque esto es hasta cultura general. Este cuento de la VR, yo no lo conocía antes de sus finanzas. Mm, pero me parece el colmo. A mí me parece el colmo que exista un sistema de financiación de créditos basado en la inflación, teniendo en cuenta que es para las viviendas de las familias, ¿sí? Me parece que es muy triste que si un crédito en pesos, la familia termina pagando 3, 4 veces lo que le prestaron, en un crédito en VR termina pagando 5, 6, 8, 10 veces lo que le prestaron, ¿sí? Y ya pues esto lo tenemos más claro que un berraco, ya esto se hizo Vox Populi, que el VR funciona así. Empecemos porque no se dice el VR, sino la UR, pero por tantos años dije el VR que se me olvida. Así es el funcionamiento de un crédito en VR. Tú empiezas pagando una cuota bajita porque te dicen que por tu capacidad de pago te tienen que dar eso. Te prestan, por ejemplo, 50 millones. Pagas y pagas y pagas y pagas. Te dicen que la cuota te va a subir suavecito según la inflación. Normalmente es así. Hay familias a las que no les sube 10.000 pesos, sino 30.000, pero te va subiendo paulatinamente. Por allá en la mitad del plazo te das cuenta que debes 70, debes más de lo que te prestaron. Normalmente debes el 50% más de lo que te prestaron. Y de ahí empiezas a bajar la deuda. Ahora, si es a 30 años, misma historia, pero sube más. Si es a 20, misma historia, sube más. ¿Listo? Ahora, lo que siempre me pregunta la gente, y hoy les voy a contar algo que de pronto no sabían, de pronto sí. ¿Ustedes sabían que los créditos en VR sí abonan a capital? Les voy a demostrar eso. Tengo por aquí una pregunta, la voy a leer antes de continuar. Oiga, ¿y por qué nadie me ha abierto el micrófono? Qué raro. Buenas noches, tengo una pregunta. Yo estoy pagando mi crédito, pero tengo una duda. Si debo tener algún tipo de antigüedad con el crédito, o puede ser reciente, ¿y qué requisitos se debe tener? Javier, cuéntame por favor con qué banco tienes tu crédito y te respondo tu pregunta, porque las políticas de cada banco son diferentes. ¿Cómo funciona? Listo. Les estaba contando mientras Javier me responde que todos los meses el crédito en UR le sube la cuota y le sube el saldo. Y todo el mundo me dice, ¿pero por qué? Y yo me inventé o aprendí más bien una forma muy castiza de explicarles eso. Si yo le debo a Javier $1.000 y se los voy a pagar hoy y el dólar está a 3.000 pesos, yo le pago con 3 millones de pesos. Pero resulta que mañana no lo pagué hoy, lo voy a pagar mañana y el dólar está a 3.500. Me tocó pagarle 3.500.000. La VR, unidad de valor real, es como si fuera una moneda. No es una moneda, no tiene que ver con el dólar. Ustedes se encuentran en los noticieros y en todas partes que hablan de la VR, que dicen valor del VR hoy, tanto. ¿Sí? Un segundo, créditos con una cooperativa que se llama Cavipetrol. Lastimosamente, Javier, con cooperativas no aplica nuestro servicio. Lo siento mucho. Con la mayoría de los bancos se puede desde la primera cuota, con algunos se puede desde la sexta, pero con cooperativas no trabajamos. Lo siento mucho. La solución sería, si el crédito es hipotecario, vender cartera, en lo cual ya se ganan unos millones, y después de eso, ahí sí tomar el servicio de reducción. Perfecto. Listo. Entonces, imagínense, no es una moneda, pero cada mes el banco hace el recálculo y dice, ok, ¿cuánto me debe Lina? ¿Cuántas unidades de valor real me debe Lina? Tantas. ¿A cómo está la unidad de valor real ese mes? A tanto. Multiplica y dice, este es el saldo de Lina para este mes. Después con la cuota, lo mismo. ¿A cómo es la cuota de Lina? A tanto. ¿Cuántas UR? ¿A cómo está la UR a tanto? Esa es la cuota de Lina. Quiere decir, todos los meses el banco recalcula la deuda. Eso se entiende mejor con un ejemplo, ya se les voy a colocar. Me tocó colocarles flechitas de colores para que se entendiera. El saldo de esta deuda en URs es 130.013 y el UR ese mes, esto fue en el 2021, estaba a 279 pesos.
Quiere decir que multiplican esto por esto y dicen que el saldo de ese mes es de 36.147.000. Ojo, aquí para los que estén en VR y no hayan entendido lo que puede suceder. Esta familia va en la cuota 109, le faltan 132, pidió prestados 34 millones y está debiendo 36. Es decir, se está cumpliendo lo que les expliqué, sube y sube y sube y sube, no debe el 50% más, que es que no ha llegado a la mitad. Igual, va en la 109 y debe todavía más de lo que le prestaron. La cuota de 467.000 sale del mismo cálculo, valor de la UR, valor de la cuota y cuánto es. ¿Listo? Ahora, yo les dije algo y es que el UR o la UR sí abona a capital, ¿sí? Entonces, me voy a ir a un ejemplo que tengo acá listico para demorarme un poquito menos. Ojo, voy a explicar primero esto, antes de eso. La mayoría de las personas cuando uno les habla de UR y de mejorar el crédito piensan que la mejora es cambiarlo a pesos. Esta familia pensó eso. Esta familia dijo, no, 2.300.000, llevo 3 cuotas, me prestaron 275, voy en 281. En 3 meses, por culpa de la UR, he perdido 13 millones. Imagínense eso, en 3 meses, 13 millones. Un segundito que tengo por aquí el micrófono. Ya, listo. Entonces, ellos se les presentó la opción de reducir el plazo, haciendo abonos a capital de 1.000.000, 1.200.000, 1.300.000. 129 abonos de 1.300.000, más o menos, le daban a pagar 129 cuotas en vez de 358. Ellos no tomaron la opción y fueron a su banco, que no es el banco amigo, pero se portó como si fuera amigo, y el banco hizo el favor de cambiárselos a pesos. Resulta que cambiarlo a pesos es coger la tasa de interés que tiene en UR, sumarle la inflación y de ahí sale la nueva tasa en pesos. En este caso pasó de tener una tasa en UR del 9.15 a tener una tasa en pesos del 20.33. Quiere decir que se comprometieron a pagar 297 cuotas de 4.538.000. Yo nunca había hecho la cuenta, la voy a hacer en este momento. 4.538.000 menos 2.334.000. 2.200.000 pesos más de cuota de lo que estaban pagando antes. Y no le quitaron sino un par de meses. Se lo dejaron a 60 meses. Pero miren que con 1.300.000 le quedaban 129 meses. Seguían UR y la proyección era terminar pagando por ahí 850 millones con la inflación a esa fecha. Pero es que aquí le aseguraron al banco 1.347 millones. ¿Por qué? Porque ese cambio a pesos no fue un buen negocio. Ahora, lo coloco como ejemplo para decirle a la gente, no piense que la única solución es esa o la mejor. Evalúe, saque cuentas, revise, si necesita ayuda, pregunte, pero ya con conocimiento. Ahora, veamos qué es una buena reducción y ya con esto termina la explicación de hoy. Una buena reducción en un crédito en UR, ¿qué efecto causa? Y digo la palabra buena basándome en que ya tienen un problema identificado. El crédito está en UR, está a largo plazo, ese sistema no es beneficioso a largo plazo. Entonces, este caso de esta familia prestó 60.800.000, va debiendo 64, esto fue en plena inflación altísima, lleva 5 cuotas de 300.000. O sea, ha pagado 1.500.000 en cuota y le ha subido 4 millones el saldo, bueno, 3.200. Acá en la parte de abajo, no se los voy a mostrar porque si se los muestro me sale ese menú, pero ustedes van a buscar. Dice, saldo de capital en UR, 188.713. O sea, grábense esa cifra porque ahí van a comprender qué es lo que hacemos. 188.713 son las unidades de valor real que esa familia le debió al banco. La UR ese mes está a 339.8755. Si ustedes multiplican eso por eso, les da 64.003.988, poniendo todos los decimales.
Y dice que la cuota en VR de esa familia es 849 VRs, que de esa cuota de 849 VRs se van 303 VRs al capital. ¿Qué pasa? Que al mes siguiente, aquí pueden ver que vamos en la cuota 5 para las 6 y acá dice que tiene 209.000 pesos de subsidio del gobierno. Veamos qué pasó en la cuota 6. En la cuota 6 dice que debe 188.409. Sí le bajó las 300 unidades de valor real que abonó al pagar su cuota anterior. O sea, sí debe menos VRs, pero resulta que la VR que estaba a 339, ahora está a 343. Y al multiplicar esto por esto, quedó debiendo 64.747. O sea, 700.000 pesos más que el mes pasado, por los 4 pesos que subió la VR. ¿Me hice entender lo que estoy diciendo del abono? Sí debe menos VR, pero al recalcularlo, debe más plata. ¿Eso fue claro? Se le muestran las dos opciones. Se le dice, mire, usted puede cambiarse a pesos. La propuesta amarilla nuestra siempre es cambiarse a pesos. Si usted quiere cambiarse a pesos, ya no sería una proyección de que por esos 356 meses que le faltan, termine pagando 2.000 millones. Y estas cifras yo sé que no le cabe a uno en la cabeza, que yo diga que por 62 millones va a pagar 2.000. ¿Cómo le cabe a uno en la cabeza? Dándose cuenta que por 6 cuotas ya había perdido 7 millones. Imagínense en 356. John, se conserva la tasa fresh, ya te lo muestro. Entonces, si se quedaba pagando en UR como estaba la inflación por los próximos 30 años, iba a pagar 2.000 millones. Si lo pasaba a pesos, la tasa iba a pasar del 8.3 al 21.58. Es decir, le iba a quedar la cuota de 1.049.000. Le iba a quedar de triple en ese momento con la inflación de ese momento. Si reducía el plazo, tenía tres opciones planteadas en el momento. Esto es modular, usted puede decir hasta dónde. Eh, una de 186 de abono, una de 209 y una de 235 de abono. Esta familia eligió esta, pagar 152 cuotas que empiezan, mientras sea azul, siguen el mismo sistema, es decir, siguen VR, le va a seguir subiendo los 3.000, los 4.000, los 5.000 pesos, pero ahora la proyección a pagar con la misma inflación ya no es 2.000 millones, sino 254, porque se le quitan 17 años de inflación, 17 años de incremento. Y además, pues en consecuencia se ahorra por ahí 1.700 millones. Pero yo, más que hablar de millones, hablo de inflación, que no sabemos cómo se va a comportar la inflación de aquí en adelante. Ahora, se ve el extracto de resultado. Se ve que ya se va a capital, ya la cuota es 1.546 VRs, pero de esos 1.546 se van 1.000 cada mes a pagar la deuda. Entonces, esos 187.100 que está debiendo en la cuota 8 deben ser 186.000 en la cuota 9 y 185.000 en la cuota 10. Y eso, al recalcularlo, debe causar que el saldo sea diferente. Tengan en cuenta, miren, aquí los tengo. Este es el extracto 10. Ya debe 185.000. Sí se fueron los 1.000 cada mes a abonar a la deuda. Y al recalcular, miren el saldo, 65.076. Antes el saldo era 65.278. Yo no les digo que esto les va a empezar a bajar de una ni millones, pero por eso me gusta explicarlo con tanta plastilina, porque es entender que el recálculo lo van a seguir haciendo. Y aquí en este gráfico les resumo todo. Miren, saldo en VR. Entre marzo y abril solo cambió las 300 unidades que abonó. Entre junio y agosto ya cambió de a 1.000 unidades que abonó. Igual. El valor del VR todos los meses sube y siguió subiendo. Aquí está la prueba: 339, 343, 348, 351. En este momento está como a 370.
Cuota en VR, antes era 849, después era 1546. Esa es otra cosa que dicen de la VR que no es cierta. Las cuotas en VR normalmente son fijas, no son variables, pero son fijas en VR. Lo que es variable es el valor de la VR. Antes se iba a capital 303 unidades, después se van 1000. La cuota en pesos era tanto, después era tanto. O sea, 300 y pico, 500 y pico. La diferencia es que antes el saldo iba para arriba y ahora el saldo va para abajo. O se estabiliza un poco más, que sería más razonable. ¿Listo? Por eso yo a las familias les recomiendo hacer una muy buena reducción, la mejor que puedan, pensando en que lo más importante es acabar con ese saldo. Tengo una pregunta por acá. No, tengo es una respuesta. Listo. Ahora, esta familia yo le hice seguimiento y vamos en la cuota 17. Está debiendo 65,194. Quiere decir, no es que le esté bajando millones, pero está congelado, a pesar de que la inflación subió más después de eso. Entonces, si no hubiera hecho eso, yo calculo que hubiera pagado por ahí 60, estaría debiendo por ahí 68 millones. O sea que en realidad el impacto es disminuir el tiempo de la inflación y pagar el saldo más rápido. ¿Para qué? Para que al final del ejercicio termine pagando menos dinero. Me hice comprender mis amigos porque yo ya terminé con mis ejemplos y con mis explicaciones, aunque tengo muchos casos para mostrarles, en los que se conservó el subsidio, en los que todo salió como les prometimos. Tenemos más de 17,000 casos exitosos. Entonces, nuestra propuesta es, reciba la asesoría, envíe el extracto al asesor, siéntese, dispóngase a analizarlo, mire qué le conviene, qué es mejor para su familia y busquemos soluciones, ¿sí? Teniendo en cuenta que sigue en el mismo banco, conserva los subsidios, conserva los beneficios y solo nos paga el éxito de la gestión. Tengo por aquí una pregunta larga, la voy a leer. Viviana dice, tengo un crédito en pesos para una vivienda no bis que inició el mes pasado con el Fondo Nacional, la nota del 14. Me dijeron en el fondo que pague las 2 primeras cuotas y después si pida compra de cartera una tasa menor si la encuentro. En Avila están ofreciendo tasas desde el 10. Para mi caso aplica su asesoría, ¿cómo puedo contactar con un asesor? Un análisis de mi caso y mirar las opciones para pagar más rápido. Listo. Viviana, Mm, yo te sugeriría algo antes de hacer la venta de cartera. Imagínate que el fondo en este momento es la entidad que tiene las cuotas más baratas. Me estás diciendo que inició el mes pasado. Qué raro que te haya iniciado el mes pasado con una tasa del 14. Ellos estaban desembolsando al 9. Eh, intenta decirles a ellos, o me baja la tasa o me voy, porque mira, aquí tengo una propuesta de Avevillas. ¿Sí? John, con mucho gusto, feliz noche. Espero que vengas acá a otro conversatorio y cuentes, vea, yo vine un día, no hablé nada, pero chateé, ya me ahorré tantos años, tantos millones y cuentes tu testimonio, ¿listo? Entonces, primero intenta que el fondo te baje, Viviana. Si el fondo te baja la tasa, maravilloso, no te tienes que trasladar, amenázalos con que si no te bajan, te vas a ir. Y si no, vete. Si el fondo te compró, te prestó, a Bebillas te va a prestar. Vale la pena hacerlo. Eh, sí recomiendo que en ese caso la reducción la hagas después de bajar la tasa. Claramente te va a ser más beneficioso. Si de pronto no tienes la documentación o ves que está complejo el proceso de aprobación, yo te recomendaría que hagas la reducción lo más rápido posible, que no dejes pasar 2, 3, 4 meses, porque ahí sí es perjudicial, porque lo que se pagó ya se perdió, ¿sí? Entonces, yo le digo a la gente, velocidad en estas decisiones es ahorro. Entre más rápido, mejor. No esperar a estar mejor, porque entonces todo lo que se paga se pierde. ¿Eso resolvió tu pregunta, Viviana? ¿Hay alguna otra pregunta por acá? Yo les agradezco muchísimo que hayan venido, que hayan estado acá hasta este momento. Nuestra intención es que todos los miércoles estamos acá contando lo mismo para que las personas tengan la información que nos da claridad. Si les quedó alguna pregunta, con muchísimo gusto. Mi meta es que puedan tomar nuestra asesoría, mirar si les conviene, contratarnos, ahorrarse muchos años y venir aquí a contarle a otros, ya lo hice, me fue muy bien, me ahorré tanto. Y pensar, como les dije desde un comienzo, no en el presente, sino en el futuro. ¿Qué va a pasar con ese dinero que te ahorres? ¿Qué vas a poder hacer?
en vez de dejárselo al banco. Les deseo una feliz noche, que estén muy bien. Un gusto haberlos leído porque no los escuché. Chao, chao. Si me vuelves a decir